El tema del día de hoy es el temor de Jehová. Ya que vamos a llevar el libro de Proverbios, el temor de Jehová es muy importante. Y vamos a 1 de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Vamos a leerlo a partir mejor del capítulo 3, del versículo 1. Vamos a leer, dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David y mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, he hecho conforme a tus palabras, aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno como tú en todos los días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Bien, vamos a comenzar. En el versículo 1 nos dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Ahora, para que Salomón, o sea, tenga una cercanía con el rey de Egipto o con el Faraón, ha tenido que ser grande, ha tenido que ser reconocido el reino de Israel. Entonces dice que Salomón tomó
a la hija de Faraón y le trajo a la ciudad de David, que viene a ser Jerusalén. Ahora nos dice que no había casa para Jehová y que también no había casa para él y que también los muros aún no habían sido construidos. Dice versículo 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, según lo que decía antes, los paganos o la gente de otro pueblo sacrificaban para sus ídolos también en los montes altos. Y el pueblo de Israel adoptó esta, digámosle, tradición. Pero vamos a ver la importancia también de que Salomón tuvo que construir una casa para Jehová. Dice en el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. Versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. Y ahora, en el Nuevo Testamento encontramos un versículo que nos dice que el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, dijo el Señor Jesús. Y para que nos diga aquí que Salomón amó a Jehová, es porque él obedecía a Dios. Dice más adelante, andando en los estatutos de su padre David. Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos. Entonces dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Recuérdense, Gabaón era, era una ciudad principal donde se daban los sacrificios para Dios. Y dice que allí iba Salomón y ofreció 1000 holocaustos para el Señor. Entonces nos dice que en el versículo 5 que se le pareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, si vemos que Salomón estaba guardando los mandamientos de Dios, sabemos también que ya David ya había muerto, ya Salomón estaba como rey, entonces Dios quiso probar a Salomón y, y Dios mismo le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Un corazón que busca de Dios, ¿qué anhelará? ¿Cuál era el deseo de Salomón? Dice más adelante. Y Salomón dijo,
tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, Dios estaba cumpliendo con la promesa que le hizo a David. Y ahora, Salomón no era el hijo mayor. Y Salomón era el hijo menor. Y no solo eso, es el hijo que tuvo con Betsabé. Ahora, Dios en su infinita misericordia pone, cumple su promesa a David y pone a Salomón como rey de Israel. Y dice en el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué estás diciendo, Salomón? Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. No sé si se dan cuenta, pero las palabras que dice Salomón es, es de humildad. Número uno, reconoce que Dios le ha dado eso. No dice Salomón, eh, fue por mis méritos, porque yo quise, porque yo pude. No, dice, porque tú me has puesto a mí. Y no se dice que yo soy poderoso, sino dice, tú me has puesto a mí, tu siervo. No se pone como alguien superior, sino como uno que sirve. Dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y ahora la segunda cosa que reconoce Salomón es, y yo soy joven. Aproximadamente Salomón tenía la edad de 20 años. Es como si de la noche a la mañana nos dijeran, tú eres dueño de la empresa Alicorp, o tú eres dueño de la empresa, tú eres dueño del Interbank, y uno no tiene experiencia, uno no sabe cómo manejar algo tan grande. Y, y Salomón reconoce delante de Dios, dice, y soy joven. Cuando dice soy joven, se está refiriendo a que él no tiene mucha, mejor dicho, nada de experiencia. Y dice, y no sé cómo entrar ni salir. Entre otras palabras, dice, no sé cómo gobernar, no sé qué hacer. Y dice más en el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande y que no puede ser contado y que no se puede contar ni numerar por su multitud. Imagínense. El pueblo de Israel era aproximadamente alrededor de 4 millones. 4 millones de personas. Entonces,
Recordemos que Salomón está en sueños, pero aún en medio de sus sueños se muestra esa humildad que hay en Salomón. Él no dice, bueno, ya soy rey, ahora ya murió David, mi padre, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que me plazca, sino va a Dios y reconoce que no puede por sí mismo. Busca de Dios que Él le dé lo que Él necesita. Entonces, esto es lo que pide Salomón, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Nuevamente, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y ven una vez más la humildad que hay en Salomón. Salomón pide un corazón entendido. ¿Y qué significa un corazón entendido? Un corazón que entienda. O sea, eh, un corazón que pueda hacer, obedecer, seguir la guía de Dios. Antes de poder continuar, antes de poder continuar, vamos a ir un momento al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20. Ahora, según el título nos dice que estas eran las instrucciones acerca de un rey. En Deuteronomio, Dios les da instrucciones a Moisés de cómo debe ser un rey. Y vamos a leer, nos dice en el versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mi trono, no, perdón, sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey por sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ahora nos dice el 17, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas que están en la ley y los estatutos, y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongres sus días
en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y esto se escribió mucho antes de David y antes de Salomón. Estas eran las instrucciones que Dios dio a Moisés para que cuando llegasen a tener la tierra prometida y pongan a un rey, número uno, no tenía que ser extranjero, no no tenía que tener muchas mujeres, y nos dice para que su corazón no se desvíe, ni tampoco dice que amontonará plata para sí, o sea, para él mismo en abundancia. Entonces, aún, como bien les decía, Dios ya había dejado instrucciones de cómo el rey debía de vivir. Y no solo eso, nos dice, nos dice que le dieron una copia de la ley que era cuidado por los sacerdotes levitas, y dice en el 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios en que en en el rey, en la vida de un rey? Entonces, Dios les dio el libro de la ley con el propósito de que teman a Dios, para que pongan por obra la palabra de Dios. Y en el versículo 20 nos dice, para que no eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. No solo eso, sino que Dios le iba a dar más días de vida para él y sus hijos. Y ahora volvamos a donde estábamos. Vamos a hacer un pequeño contraste de la vida de Salomón. Número uno, Dios fue quien eligió que Salomón fuera el rey de Israel. Dios también le dio un libro, que es el libro de la ley, entre otras palabras, la palabra de Dios, y es igual a nosotros. Dios nos ha dado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Nos ha dado la palabra de Dios para leerla todos los días. Nos ha dado la palabra de Dios para que la obedezcamos, para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué pasa cuando nosotros buscamos a Dios en su palabra? Como decía en el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Hay un punto muy importante que les quiero decir, es que ¿cómo, cómo podemos darnos cuenta que estamos creciendo espiritualmente, que estamos creciendo en el Señor, en nuestra vida cristiana? No es que te sepas toda la Biblia, no es que te aprendas de memorias todo el versículo. Eso no muestra que, que uno está creciendo espiritualmente, sino cómo nos damos cuenta de que estamos creciendo cuando comienza a ver en nuestras vidas el temor de Dios.
cuando comienza a ver en nuestras vidas lo que dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando buscamos al Señor todos los días, comenzamos a conocer verdaderamente más a Dios. Tanto de que cuando estamos en un momento donde somos tentados, nos da miedo de pecar contra Dios, porque sabemos que le ofende a Dios. Nos duele en nuestro corazón el haber pecado contra Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos cada vez más en comunión con Dios, eh, comenzamos a temer, a tener temor de Dios, a tener temor de volver a pecar contra Dios. Lo que antes eran cosas pequeñas, ahora eh, todo está ante los ojos de Dios. Dios conoce absolutamente todo en nosotros, nuestros pensamientos, hasta aún nuestros gestos, las intenciones que nosotros tenemos. Aún podemos pecar de esa manera. Aún cuando nadie nos pueda ver, Dios dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre la tierra. Y llega a esos momentos donde nos duele verdaderamente haber pecado contra Dios. Y es allí donde debemos buscar de la ayuda de Dios y pedir que nos perdone, que en su misericordia el Señor nos limpie de nuestros pecados. Saben, se ha perdido ese temor en muchas personas. Saben, todos aprendemos aún desde la escuela dominical que la oración es acercarnos a Dios, es estar en la presencia de Dios. Pero hay veces la oración, ustedes han visto cómo Moisés se acercaba a Dios, han visto cómo, bueno, si han leído el libro de Deuteronomio o los otros libros donde Moisés estaba delante de Dios, dice que el pueblo temblaba y no quería acercarse a Dios, tenían miedo. ¿Por qué? Porque es que Dios es santo, es puro. Y nosotros somos pecadores que necesitamos de Dios. Y hay veces en la oración se vuelve algo simple, la oración se vuelve algo repetitivo y no una comunión íntima con el Señor. Hay veces oramos solamente para nuestros deseos y dejamos de lado lo que Dios quiere de nosotros. Miremos cómo Salomón, aún en medio de sus sueños, pide cómo gobernar al pueblo de Israel. No pide para sí mismo, no pide riquezas, no pide gloria, no pide
Ni siquiera pidió sabiduría, pidió corazón entendido. O sea, entre otras palabras, lo que Salomón estaba tratando de decir es, ayúdame a conocerte, a entenderte, a que tus caminos yo pueda obedecer. Entonces, volvamos a donde estaba Salomón y dice así en el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. No pidió para él mismo, pidió por todo su pueblo. Y si Dios nos dijera lo mismo, ¿qué pediríamos? ¿Cuál es nuestro mayor deseo? ¿Algo material? ¿Algo que se acaba? Por ejemplo, hace unos días recuerdo que estaba pensando y vino a mi mente el versículo en 1 Pedro, en capítulo 1, y me puse a pensar acerca de los hombres famosos, ¿no? Por ejemplo, Maradona, así, ¿no? Y dice el versículo, a ver, déjenme leerlo. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:24 dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. ¿Qué es lo que decía Pedro? Que somos como una plantita que está solamente por cierto tiempo. Imagínense a Maradona, que ya murió y que ahora pasarán, pasarán años y después la gente se olvidará de él. La gloria de los hombres se acaba. La fama, las, las cosas de este mundo son temporales. Entonces, si tuviéramos la oportunidad, así como Salomón, ¿qué pediríamos? ¿Una casa? ¿Un 4x4? ¿Una PlayStation 5? ¿Un templo grande? Bueno, necesitamos un templo, pero Bueno, entonces dice que esto agradó al Señor, de lo que pidió Salomón. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Wow. O sea, Dios le da una inteligencia, una sabiduría que es de Dios, una sabiduría tan grande. Y es por eso que vemos que escribe Salomón el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Y vemos la sabiduría que tenía Salomón. Dios le concede esto a Salomón. Y no solo le da eso, sino que les da riquezas. Le dio cosas que no pidió. Porque Salomón lo único que deseaba es
agradar a Dios. Dice, le dio riquezas y le dio gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, era tan grande las riquezas que iba a tener Salomón. Y ahora sí, no sé si se recuerdan, pero hay el caso de la reina de Saba, que se acerca, eh, esta reina viene de un pueblo muy lejano, muy, muy lejano, y que de tan lejos vino a oír la sabiduría de Salomón. O sea, entre otras palabras, tan grande fue eh, el reino que Dios le dio a Salomón y la sabiduría que tuvo Salomón, que hasta el pueblo más lejano, hasta el pueblo más lejano pudo oír acerca de Salomón. Salomón se escuchó, digámosle, casi en todo el mundo. Y, y, y cuando estaba leyendo esto me puse a pensar también, por ejemplo, en la vida de José. No vemos a José buscando cómo hago para quitarle eh, el reinado del rey mientras estaba encarcelado. No vemos a José siendo un siervo de, del carcelero que se encargaba de los demás presos. No vemos a José que está afanado por ser rey. No vemos a José que está ansioso por tener riquezas. Tampoco vemos a Daniel, a Daniel buscando cómo ser el segundo de, del rey, sino que todos ellos se humillaron ante Dios y lo buscaron. Y Dios le dio cosas tan grandes que ellos no se lo esperaron. Ahora no te digo que comiences a buscar a Dios por eso, sino que busques a Dios para agradarlo a Él, con temor. Busques a Dios todos los días y que te humilles delante de Él, buscando agradarle a Él, buscando hacer su voluntad. Y también le dice una cosa más en el versículo 14. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora esto le dice en forma condicional, o sea, le da una condición. Si tú andas en mis caminos así, si tú andas en mis caminos, yo te voy a dar esto. Y si no andas en mis caminos, pues no recibirás lo que te, lo que te he dicho. Dice versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén. Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. En el comienzo veíamos que Salomón estaba ofreciendo holocaustos en los lugares altos, pero ahora vemos a Salomón que se va a Jerusalén
Y, y para los que ya han leído el libro de Levíticos, el arca del pacto significa estar delante de la presencia de Jehová. ¿Se recuerdan en el tabernáculo, perdón? ¿Se acuerdan que vimos un video acerca de los sacerdotes, de cómo ofrecían holocaustos y que solamente el sumo sacerdote se podía acercar delante de Dios? Entonces, dice que Salomón se despertó y fue inmediatamente a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, entre otras palabras, ante la presencia de Jehová, y sacrificó, sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios, e hizo también banquete para todos sus siervos. Esta es una manera en que Salomón estaba agradecido, compartiendo con sus siervos, estaba gozoso, estaba eh, alegre, que ofreció también sacrificios, sacrificios de paz y holocaustos. Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Salomón? Sé que este este fue el comienzo nomás acerca de su vida. Si ustedes ya han leído la Biblia, se darán cuenta que Salomón estuvo con más de 700 mujeres. Y como lo leíamos en el libro de Deuteronomio, dice que Dios quería que el rey no tuviera muchas mujeres porque desviarían su corazón. Y eso es lo que pasó con el rey Salomón. El rey Salomón tuvo tantas concubinas que, que eran de otros pueblos o de los pueblos que gobernaba, que sus ídolos, que los dioses que ellos tenían, Salomón también comenzó a seguir. Entonces terminó Salomón desviando su adoración a Dios por adorar a los dioses a dioses paganos, a dioses de, de las mujeres que él tuvo. Pero también en el libro de Eclesiastés nos dice que, que, que a pesar de eso, Salomón se reconcilió con el Señor. Si ustedes han leído el libro de Proverbios, es como que Salomón está dando consejos para que sigan los caminos del Señor. Y cuando leen el libro de Eclesiastés, ven a un hombre ya, o sea, a Salomón como que ya ha vivido mucho y dice, por ejemplo, ese versículo conocido de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso dice en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos que Salomón llega a reconocer su pecado y, y se arrepiente de lo que hizo. Pero si Salomón hubiera permanecido en obediencia a Dios, como bien lo prometió Dios, hubiera vivido mucho más años y hubiera permanecido su reino. Pero sin embargo,
nos damos cuenta que el reino de Salomón, sus hijos los dividieron y es por eso que se forma el reino del sur y el reino del norte, como les expliqué en el libro de Romanos. Entonces, el pueblo comenzó a pecar más y se rebelaban contra Dios. Ya no había un control, ya la gente, el pueblo hacía lo que quería. Entonces, debemos hacer así como Salomón, vivir en, en el temor del Señor, acercarnos a Dios con humildad, buscar las cosas de Dios por sobre las nuestras, querer honrar a Dios con nuestras vidas, instruirnos en la palabra de Dios día tras día. Y, y sabemos que Dios en su gracia nos dará más de lo que esperamos recibir. Aún hay veces somos tan terrenales, hay veces que deseamos tanto las cosas de este mundo y que luchamos contra las cosas que Dios nos dice que busquemos. Entonces, queridos hermanos, vamos a orar en esta noche y dar gracias a Dios por su palabra.